Esto va de ti. Evidentemente, me parece importante porque en el Parlamento Europeo lo que vamos a elegir representantes nuestros. Nosotros somos europeos, no solamente somos de Linares, o somos andaluces o somos españoles, somos también europeos. Y entonces en esa misma categoría nos interesa como ciudadanos participar. Yo creo que tenemos la posibilidad de votar, pero también tenemos la obligación. Es decir, que no es solamente un derecho que tenemos a elegir a nuestros representantes, sino una obligación también de elegirlos, ¿no? ¿Y por qué? Hombre, uno ya tiene una edad y recuerda cuando empezamos a oír hablar de pertenecer a la Unión Europea y cuando éramos jóvenes, estábamos viviendo todavía en una dictadura, lo veíamos como una aspiración de liberación de un tipo de régimen a otro tipo de régimen democrático, que era lo que nos ofrecía la Unión Europea, porque no olvidemos que la Unión Europea empieza a constituirse con la comunidad del acero y el carbón, porque los dos países contendientes que habían estado en guerra, Francia y Alemania, se ponen de acuerdo para evitar una tercera guerra mundial, porque ya llevaban en medio siglo llevaban ya 2 guerras mundiales. Y entonces alguien tuvo la sensatez de decir, oye, esto tenemos que pararlo, no podemos estar matándonos continuamente aquí, sino vamos a crear una sociedad en la que podamos entendernos, podamos gobernarnos como un gran país. De hecho, en algún momento de la fase de la constitución de la Unión Europea, se habló incluso de los Estados Unidos de Europa. Después el nombre no cuajó, se quedó en Unión Europea, pero la intención era eso. Es decir, que todos los que estamos en la Europa occidental, incluso la no occidental también, ¿no? La Europa central, incluso la Europa del Este, se podía haber caminado para constituir una Unión Europea importante y que fuese, como está intentando ser, pues un núcleo de desarrollo, un núcleo de consecución de derechos. Y evidentemente tenemos que votar, tenemos que ir a votar para consolidar, para seguir consolidando los derechos que estamos consiguiendo en la Unión Europea, porque muchas veces decimos, no, es que eso nos queda lejos, Bruselas nos queda lejos, Estrasburgo nos queda lejos, pero que lo que se decide en Bruselas y se decide en Estrasburgo, ¿vale?, como directiva, nos afectan a nosotros. Esas son leyes, son normativas que nos afectan después a todos los Estados miembros. Entonces es muy importante después saber. El otro día, por ejemplo, viendo un vídeo de la gente de We Move Europe, de Movemos Europa, pues lo que nos venían a decir era que el 60% de la legislación nuestra está vinculada a la legislación europea, es decir, que nos afecta totalmente. Entonces merece la pena que nos planteemos que tenemos que votar. Y otro motivo por el que hay que votar, efectivamente, es por no volver a aquel estado de cosas en el que estábamos cuando éramos jóvenes, ¿no?, a dictaduras, ¿no?, porque ahora mismo hay un debate importante entre profundizar la democracia, ¿vale?, o el autoritarismo. Y el autoritarismo lo viene defendiendo la extrema derecha, tanto nacionales como las europeas y las internacionales, ya digamos Brasil, Estados Unidos y tal, ¿no? Esto lo que quieren es ir eliminando el poder del Estado, ir eliminando las ayudas que pueden tener las personas más necesitadas y consolidar siempre el poder de los más poderosos, que han sido poderosos a lo largo de la historia. Entonces vamos a ver si somos capaces de darnos cuenta que lo que hay que hacer es reforzar los sistemas democráticos, reforzar los sistemas de representación, para que seamos capaces de seguir consolidando lo que tenemos y no dar pasos atrás en el estado del bienestar conseguido en Europa. Yo me considero ciudadana del mundo, entonces Europa es una parte del mundo y entonces lo considero importante que eso es nacional. Me parece muy importante. Pues hay muchas cosas positivas, democracia,
defender a las personas que más lo necesitan y un montón de cositas más. También tiene puntos negativos. ¿Cuáles son los puntos? También veo puntos negativos, pues porque no veo que lo hagan con mucha fuerza la defensa, pero que en fin, poquito a poco se va consiguiendo todo. Las próximas elecciones al Parlamento Europeo son tan importantes o más incluso que las elecciones españolas o las autonómicas, porque una gran parte de la política que se hace en los países miembros de la Unión Europea procede de las decisiones que se toman en ese Parlamento. España, hasta el año 86, que ingresamos en la Unión Europea, era un país, bueno, los que tenemos ya cierta edad y cierta memoria, con bastantes carencias. Entonces, 38 años después, España ya no la conoce ni la madre que la parió. Puede ser que seamos derrotistas y pensemos que no, que estamos muy mal, que esto cada vez está peor, pero no es así. Los agricultores y los que trabajan en el campo nunca han vivido mejor que ahora, y eso es gracias a las políticas europeas de apoyo al sector primario, ¿no? El desarrollo de nuestras comunicaciones, de nuestras autovías, de nuestros trenes, todo eso lo tenemos en España en gran parte gracias a Europa. Por lo tanto, no podemos olvidarnos de Europa pensando que eso no sirve para nada y quedarnos en nuestras casas ese día, porque de nuestro voto va a depender el que sigamos hacia adelante y podamos luchar contra aquellos que no quieren una Unión Europea y que están en contra de que ese organismo supranacional más o menos dirija al resto de las naciones que lo componen. Por lo tanto, animo a la gente a votar el próximo domingo y que vote a aquellas formaciones políticas que crean que van a defender mejor sus derechos. Y sobre todo porque su voto nunca se va a perder. En las elecciones autonómicas, locales o nacionales, muchos votos se pierden porque no llegan a un número, ¿no? A un porcentaje y son votos inútiles. Y entonces la gente muchas veces cambia su voto a lo que se llama el voto útil. Aquí no es necesario eso. Aquí tenemos que saber que todo y cada uno de nuestros votos va a servir para que la opción política que votemos esté sentada en Bruselas. Así que y tampoco se necesitan mucho. Me ha comentado un amigo que tenemos 61 diputados a Europa, con un 1,7% ya tendríamos un representante de nuestra opción política allí. Así que animo a todos los linarenses a que vayan el domingo a votar en estas elecciones europeas que son importantísimas. A mí me parece importante siempre votar, incluso en este momento en que hay una guerra en la que se está implicando quizás demasiado a Europa más, porque dependiendo de las estrategias que Europa plantee en su participación en esa guerra, más importante puede ser. Por eso creo que debe plantearse. También es importante por animar a que Europa en conjunto se fortalezca e incluso supere las limitaciones que tiene esta Unión Europea. Una Unión Europea que empezó por un mercado económico. Lo económico es importante, pero tendríamos que hacer lo posible para que todo el mundo pudiera sobrevivir y al mismo tiempo sobrevivir pensando y teniendo filosofía además de economía, que es lo que desgraciadamente tenemos en este momento. Sí, creo que hay que desear ir hacia una Europa más fuerte, que mantenga un poco y sea fiel a su historia de centro importante de la cultura, de la idea de la humanidad,
que eso es importante. Pero claro, todo eso se puede hacer con la participación y mejorando incluso los canales de participación para que Europa sea en el mundo algo más del papel que se le está asignando ahora, en el que hay dos grandes potencias que dominan esta situación, y frente a ello es importante que Europa vuelva a su fuero, a su ansia, a sus ideales de siempre. A mí me parece importantísimo. Yo creo que lejos de lo que mucha gente puede pensar, las decisiones que se toman en la Unión Europea influyen mucho en la vida de la gente, influyen mucho en todo el mundo, influye sobre todo en las clases más populares, influye en las políticas sociales que puedan venir, o las políticas al contrario, políticas de austeridad y de recortes que puedan venir de la Unión Europea. Claro que es muy importante votar, claro que es muy importante quien esté al lado y al frente de los órganos de la Unión Europea. ¿Qué puntos positivos ves el que estemos integrados en Europa? Hombre, pueden ser muchos más. De todas formas, a pesar de la escasa ambición que tiene la Unión Europea en cuanto a igualar las políticas sociales nacionales, podría echo de menos que fuese más ambiciosa en igualar en cada uno de los estados, en cada uno de los componentes de la Unión Europea, igualar políticas sociales, igualar servicios, igualar las condiciones sociales de cada uno de los estados. Pero aún así, la pertenencia a la Unión Europea da una sensación de grupo avanzado en derechos humanos, aunque se pueda mejorar, pero mirando el conjunto de estados del planeta, del mundo, los estados de la Unión Europea son un núcleo de estados donde los derechos humanos, las libertades y derechos políticos pues se encuentran mejor resguardados que en otras partes del planeta. ¿Algún punto negativo? Ese que decía antes, ese que mencionaba antes, la carencia y la poca ambición en políticas sociales. La Unión Europea hay partidos de derecha y de ultraderecha que lo único que sí están de acuerdo en la Unión Europea es precisamente en que sea un club, pero un club del capital, un club de las empresas, un club del dinero, pero no están de acuerdo en que se igualen precisamente esos otros derechos sociales, esas políticas sociales de servicios públicos. En eso no están de acuerdo, y echo de menos esa ambición. La Unión Europea tenía que ser una Europa más social, una unión de Estados para avanzar en políticas sociales, para avanzar, que es lo que en definitiva da calidad de vida a los ciudadanos de la Unión Europea. Sí, son muy importantes porque hay que tener en cuenta que igual que nos parecen importantes las elecciones municipales, las autonómicas, nosotros somos parte de Europa y somos integrantes de Europa, no es algo ajeno a nosotros. Y sobre todo en Europa se deciden una parte muy importante de las políticas que nos van a afectar. Políticas económicas, políticas de defensa del medio ambiente, políticas de defensa de los derechos humanos, de los servicios públicos. Por lo tanto, es algo que nos afecta y es importante participar. Además, hay que tener en cuenta que el resultado de estas elecciones va a afectar también a la política nacional, ya que está en juego, en cierto modo, un poco los juegos de cómo está la situación de la ciudadanía. Si el PP saca una diferencia de votos enorme por el PSOE, no va a haber día que no exija decirle que el PSOE está gobernando sin el apoyo de los españoles y que por lo tanto debe de hacer convocar elecciones anticipadas. Por tanto, es además interesante saber que es una circunscripción única, es decir, que aquí todos los votos
partidos, a los 15 o 20 partidos mayoritarios en el Estado, todos los votos sirven y no se pierde ninguno. No hay que tener, uy, a ver si mi voto se va a perder. Por lo tanto, tanto votar a Sumar como votar a Podemos, incluso en cualquier pueblo de España se puede votar a opciones como Esquerra Republicana de Cataluña o partidos así. Por lo tanto, no hay que tener esta consideración del voto útil. Es muy importante porque va a haber una lectura a nivel nacional de los resultados y por lo tanto el que la izquierda y las ideas progresistas avancen en estas elecciones me parece muy importante. Además, insisto, del marco general de la Constitución Europea. Puntos positivos de la Unión Europea. Hombre, yo creo que a España, le ha... puntos positivos. Yo creo que a España le ha servido su integración en la Unión Europea para hacer un avance espectacular en cuanto a derechos, el mundo económico, etc. Yo creo que pertenecer a un grupo lo más homogéneo posible que pretende ser Europa y que sirva de contrapoder al imperialismo americano o al mundo chino o tal, yo creo que es algo importante que estemos ahí y que formemos parte de eso. Además, a veces cuando se dice que Europa nos impone, en realidad en Europa está guiada por dos cosas, por los ciudadanos que votan al Parlamento por un lado y luego por la suma de los distintos gobiernos. Por lo tanto, lo que votemos al votar al gobierno es lo que va a repercutir también en Europa. Por lo tanto, pertenecer a ese núcleo que pueda ser una fuerza potente para defender esos derechos me parece positivo. Como puntos negativos es que quizá no llega al final de las cosas. O sea, se defiende, por ejemplo, el medio ambiente, pero luego, pues, en mi opinión, no se hace con la fuerza suficiente para imponer la defensa del medio ambiente. Y luego, por un lado digo que es un contrapoder a Estados Unidos, pero por otro lado tampoco se hace una política muy seguidista en política exterior de lo que dice Estados Unidos. Además de que se hace una política muy seguidista de lo que dicen los Estados Unidos. Además de que Europa no tiene una fuerza militar propia, sino que en cierto modo la fuerza de Europa es la OTAN, y la OTAN no cabe duda que es un instrumento de los Estados Unidos para aplicar sus políticas.